Hermanos, muy buenas noches. Tengo hoy diciembre primero del 2021 y bueno, primer día del mes de diciembre, último mes del año, 31 días más y se acabó el 2021. Bueno, hoy día voy a continuar entonces con el tema de el bautismo de niños en el volumen 3, el capítulo 3 del volumen 3 de el teólogo presbiteriano Charles Hodge. Y tiene que ver con la séptima proposición, que dice que no hay nada en el Nuevo Testamento que justifique la exclusión de los hijos de los creyentes de la membresía de la iglesia. Ahora, esto es muy importante, yo quiero que tomen mucha atención en esto, porque esto les va a ayudar a entender a ustedes las escrituras. Dentro del mundo evangélico no reformado se dice que los niños no son salvos hasta que ellos aceptan a Cristo. Esa es la enseñanza de ellos. Pero en realidad no es la enseñanza bíblica. En la enseñanza bíblica desde el tiempo de Abraham, los niños son parte de la familia. Cuando Dios llama a alguien de la familia, al papá, a la mamá, llama también a los hijos. ¿Ok? Entonces es imposible decir, bueno, yo soy cristiano, mi hijo no. No es así. Dios es el llamado y vienen los hijos. Por eso que Pablo dice, y en muchas otras partes de las Escrituras, serás salvo tú y tu casa. La casa no es la puerta, ni el techo, ni la ventana, ni los animalitos. La casa son los hijos. Entonces, cuando Dios llama, porque ese es el concepto bíblico, ¿ok? Ese es el concepto bíblico. O sea, la Biblia no enseña una salvación individual, personal, en donde yo soy salvo, voy a esperar que tú crezcas, voy a esperar que tú tengas la mayoría de edad, a ver qué pasa. No enseña eso la Escritura. Toda la Biblia, desde Génesis hasta el último, el pensamiento es pactual. ¿Qué es un pensamiento pactual? Un pensamiento pactual incluye el padre, la madre y los hijos. La promesa y pacto de Dios no es para uno, es para la familia. O sea, los hijos son parte del pacto. O sea, Dios hace pacto con los hijos. Eso lo dice en Génesis capítulo 17. En esta séptima proposición voy a leer lo que dice Charles Hodge. Dice, no hay nada en el Nuevo Testamento, no hay nada en el Nuevo Testamento que justifique la exclusión de los hijos de los creyentes de la membresía de la iglesia. O sea, no existe nada en el Nuevo Testamento, ¿no? Si usted tiene una Biblia, lo puede leer, no hay. La responsabilidad o la prueba, ¿no? La responsabilidad de probar que es lo contrario, recae en los que toman la negativa sobre este tema, los que niegan. Si los niños van a ser privados de un derecho de nacimiento del que han disfrutado desde que hubo una iglesia en la tierra, entonces debe haber algún mandamiento positivo para su exclusión, o algún cambio claramente revelado en las condiciones de la membresía, lo que hace necesaria dicha exclusión. Lo que está diciendo es que si es mentira, bueno, entonces ¿dónde está el mandato donde diga Jesús? Bueno, no están incluidos. O Pablo, no existe. Al contrario, los hijos son parte del pacto. Efesios capítulo 6 es una evidencia clara de eso, ¿no? Porque cuando Pablo escribe a los Efesios, fíjese cómo Pablo pone su narrativa, la palabra que usa Pablo. Ok. Vamos a ver, aquí está. Dice, hijos, obedeced en el Señor. Si los hijos fueran paganos, Pablo no hubiera dicho, hijos, obedecer en el Señor. ¿Cómo va a decir en el Señor cuando los hijos no son parte del pacto? Piense, lo voy a repetir porque eso tiene que quedarse bien aquí en su cabeza. Los que son expuestos al evangelicalismo, como que
no piensan correctamente en cuestión de Biblia. Por eso tiene que sacudirse usted todo eso. Ok, sacudirse, así cuando le dice a su mamá, sacude eso para que se vaya lo que no sirve, así tiene que sacudir. Así igual. Hijos, obedecer en el Señor, lenguaje pactual. Hijos, obedecer en el Señor. ¿Y a cuáles hijos está hablando? No está hablando a hijos de los paganos, porque ellos no son parte del pacto. Está hablando a los hijos de los creyentes. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario obedecer al Señor, a vuestros padres? Porque esto es justo. Ahí está. Porque esto es justo. Entonces, si Pablo está hablando a los hijos porque es justo, entonces el contexto es pactual. Los hijos son parte del pacto. ¿Ok? Entonces, al contrario, no hay algo que pueda decir que es falso, que los hijos no son parte de la membresía de la iglesia. Ahora, no es necesario decir que Cristo no dio ningún mandamiento para no considerar a los hijos de los creyentes como miembros de la iglesia. Tampoco que ha habido ningún cambio en las condiciones de membresía de la iglesia que necesariamente produzca su exclusión. Esas condiciones son ahora las que eran desde el principio. Por tanto, cuando Cristo mandó a sus apóstoles a discipular a las naciones, que está en Mateo 28, cuando vamos a Mateo 28, ¿dónde está? Aquí está Mateo 28, muy bien. Cuando Cristo mandó a sus discípulos a discipular, Él dijo, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Y aquí está, en Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Las naciones incluyen a los niños. Bautizándolas en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, fíjese que esto dice todas las naciones. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿qué compone una nación? Vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué compone una nación? Porque dice naciones, ¿ok? Vamos a ver. Dice aquí, ahora escuche. ¿Cuál es el concepto de nación? La nación es un conjunto de personas. Personas. Pregunta es, ¿son los niños personas? Yo le pregunto a usted. Eso es importante que sepa definiciones. ¿Son los niños personas? ¿Sí o no? Si no son personas, dígame entonces qué son. Si usted tiene su hijo, su hija, que alguien le diga, mire, señora o señor, sus hijos no son personas. No sé, dígale, sea lo que sean, pero no son personas. Bueno, la persona que dice eso, pues está jugando o tiene un problema de definición. Pero nación es un conjunto de personas, y en las personas está incluyendo a los mayores, mujeres, hombres y a los niños. Esa es una nación, que comparten una serie de elementos como la historia, la lengua, el territorio, cultura, etnia. ¿No? Eso es una nación. ¿Qué otra definición tenemos? Aquí dice, significado de la palabra nación. Dice así, nación es el conjunto de personas, niños son personas, que se identifican con un territorio, idioma, raza y costumbres. ¿No? La palabra nación viene del latín natio, derivado de nascor, que significa nacer, que podría significar nacimiento, especie o clase. Ahora, y esto es muy importante, nacimiento. ¿Los niños nacen o alguien los inventa? Los niños nacen, no necesita usted estar en la universidad para que diga los niños nacen. Obviamente los niños nacen. ¿Son personas?
Si no son personas, si alguien dice, no, no son personas, como en el caso del aborto, ¿no? Dicen, oh, lo que hay que matarlo porque no son personas. Entonces, ¿qué es una persona? O sea, si no son personas los niños, ¿qué son? ¿Animales? Póngase a pensar. Si no son personas, ¿son animales? No, 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 no son animales. Entonces, ¿qué son? ¿Marcianos? ¿Seres extraterrestres? No, son personas. Porque de ahí viene la palabra nación. Nación viene de nacer. No. Eso incluye a los niños en la nación. O sea, es imposible decir, bueno, vamos a hacer un censo a la nación, somos 20.000. ¿O 20.000? Sí, solamente los mayores. ¿Y los niños qué son? Ellos no cuentan. No, cuando hacen un censo, incluyen a todos. Incluyen a todos. Es como que diga usted, ¿con quién vive? Con mi esposo. Nadie más, nadie más. Oiga, pero ahí veo unos 10 niños. Oh, ellos son niños. Ok, pero son personas. No, no son personas, son niños. Nadie va a decir eso. O sea, son personas. Entonces, cuando dice aquí que una nación está compuesta de personas, en Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las personas, porque las naciones son conjuntos de personas, bautizándoles en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ya que personas está incluyendo mayores y niños, se dice, hagan discípulos a todos los hombres, mujeres y niños, bautizándoles a las mujeres, hombres y niños en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En otras palabras, hay que bautizar a los niños, ahí lo dice. Ahí lo dice. Se dan cuenta que la Biblia enseña eso. Cuando estaban bajo el Antiguo Testamento, un padre se unía a la congregación del Señor. Y cuando el padre se unía a la congregación de Israel, ¿qué es lo que pasaba? Traía a sus hijos menores. O sea, no iba y le decía, mujer, vámonos con Moisés. Sí, ya soy parte del pueblo hebreo. Ok, bien. ¿Y quién va a cuidar a nuestros 25 hijos? Que se quede con la criada. Creo que no existía eso. No había ese concepto. Mujer, ya me hice cristiano o creyente. Ok, bien. Entonces, trae todos a los 25 hijos. Ok, déjame cambiar. Empieza a cambiar al que tiene 2 meses, luego 1 año, 5, 10, 12, 14. Y vienen toditita la tribu del babá. Porque eso es el concepto de familia, ¿no? O sea, cuando alguien aceptaba, creía en Jesús, entraba en el pacto con el Señor, entraba él y su familia, todos sus hijos. Todos sus hijos. Ahí no había de que, bueno, Moisés, vamos a esperar que mis 25 hijos tengan la mayoría de edad, y si ellos quieren, si deciden, bueno, son parte. No existía eso. Eso es invento evangélico. ¿Ok? Invento evangélico. Eso es. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña, en el Antiguo Testamento, que cuando venía uno a creer en Dios, traía a toda la familia. En el pacto. O sea, no decía, a ver, ¿quieres aceptar al Señor? No le preguntaban absolutamente eso. Eso es invención evangélica. ¿Ok? En consecuencia, encontramos varios casos de tales bautismos domésticos registrados en Hechos de los Apóstoles, lo que estamos estudiando, Hechos de los Apóstoles. Por eso que es importante estudiar la Biblia, amigo evangélico. Si usted se salió al catolicismo, porque según usted, ahí está el Papa, que la hostia, que los santos y un montón de cosas, y se mete a una secta evangélica y no estudia la Biblia, oiga, créame que lo que hizo no sirve para nada. Porque si él sale de un lugar y se va a otro lugar y está lo mismo igual, entonces ¿para qué se cambió? Honestamente, yo le pregunto, ¿para qué? Claro, si ahí no hacía nada y aquí tampoco, entonces ¿para qué se cambió? ¿De veras? ¿Para qué? No hay razón. ¿Qué más? En Hechos 16:15 dice que Lidia fue bautizada y su casa. Ahora, la casa no era la puerta, ni tampoco el gato. La casa eran personas. Y las personas son niños, incluye a los niños. Entonces era Lidia y las personas de su casa, incluyendo adultos y niños. ¿Se dan cuenta? El carcelero de Filipos, versículo 33, dice que él y todos los suyos fueron bautizados. Ahora, ¿quiénes son los suyos?
Bueno, no era el burro ni el caballo, aunque eran propiedad, eran los de su casa. Los de su casa son personas. Los niños son personas. Entonces se bautizaron los adultos y los niños. 1 Corintios 1:16, Pablo dice que bautizó a la casa de Estéfanas. ¿Cuál es la casa de Estéfanas? Bueno, no es la casa, o sea, las paredes. Pablo no fue y dijo, a ver, súbeme arriba de la casa, dame agua y voy a bautizar la casa. No, no se refiere a eso. Se refiere a personas. Los niños son personas. Por lo tanto, bautizó a adultos y a niños. Los apóstoles, por tanto, actuaron según el principio que siempre se había aplicado en el antiguo pacto. Debe recordarse que la historia del periodo apostólico fue breve. Claro, terminó cuando ellos murieron. Generalmente el último apóstol se cree que murió más o menos en el año 90, en el reinado de Domiciano. Y bueno, en el año 30 Jesús asciende para 90, más o menos un tiempo, 50, 60 años, periodo apostólico, muy corto. ¿Ok? Y también Cristo envió a los apóstoles a predicar el Evangelio, no a bautizar. Por eso que no vemos a los apóstoles bautizando, porque Jesús los envió a predicar. A predicar. Por lo tanto, no es de extrañar que tan pocos casos de bautismos domésticos se presenten. No. En el registro en el Nuevo Testamento. La misma observación se aplica sustancialmente a la época inmediatamente posterior a los apóstoles, o sea, en el siglo II. La iglesia creció con gran rapidez, y eso es verdad. En Hechos vemos que 3.000 personas creyeron en Jesús como el Mesías, luego 5.000 y así. No solamente, al principio eran judíos, pero después venían gentiles. Y usted sabe, lo gentil no tiene trasfondo judío. Entonces los adultos eran ya grandes, ¿no? Y obviamente ellos creían primero y luego que creían eran bautizados. Pero muchos de ellos eran casados, traían a sus hijos. O sea, ellos no podían decir, bueno, hijos, espérense, no sé, hasta que tengan tal vez, no sé, 18 años, 20, 25, 40, 50, 60 años, a ver si desean. No existía eso. Él decía, bueno, aquí tengo todos mis 15 hijos. ¿Usted es el papá? Sí, es el papá. Son parte del pacto. Señal y sello. ¿De verdad? Sí, ok, muy bien. A ver, en orden de tamaño, que venga el número 1, bautizo. Número 2, bautizo. Número 3 y así, etcétera, 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 hasta el final. Porque ahí dice, son parte del pacto. O sea, los hijos no se quedaban afuera diciendo, a ver, se quedaron. No. Los hijos son parte del pacto. Si el padre profesa la fe, los hijos también. Así era. Y así es, así enseña la Biblia. Recuerde, eso enseña la Biblia. Vuelvo a repetir, eso enseña la Biblia. Ellos traían a sus hijos también al pacto. Por tanto, poco se oye durante este periodo sobre el bautismo de infantes. Sin embargo, tan pronto como los niños nacidos en la iglesia se constituyeron la principal fuente de suministro, oímos más sobre el bautismo por los muertos. Las filas de la iglesia, que fueron debilitadas por la muerte de los creyentes, fueron llenados por los que fueron bautizados para tomar sus lugares. O sea, ¿qué es lo que pasaba? Los gentiles que se bautizaban después de creer, sus hijos los traían, eran parte del pacto, y habían sido bautizados. Entonces, cuando muere la primera generación, los que le siguen son sus hijos. Y tenían cantidad de hijos. Entonces, son ellos los que llenan, ¿no?, aquellos que ya habían muerto. ¿No? En la época de Tertuliano y Orígenes, se habla del bautismo infantil, no solo como el uso predominante de la iglesia, sino como algo que se practicaba desde el principio, cuando San Agustín presionó duramente al hereje Pelagio con el argumento en apoyo a la doctrina del pecado original derivado del bautismo de infantes. Pelagio no se atrevió a evadir el argumento, negando el bautismo, ¿no?, sino que
solo pudo decir que se bautizaron, por lo que necesitaban entonces dije, Pelagio solo pudo decir que se bautizaron, no por lo que necesitaban entonces, sino por lo que pudieran necesitar en el futuro. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo aquí Hodge es que Pelagio, siendo hereje, no cuestiona la realidad del bautismo de infantes, solamente era la interpretación. ¿Qué más? Se admitió el hecho del bautismo infantil y la sanción divina. Estos hechos se mencionan aquí solo como una prueba colateral de que la práctica en la iglesia no difería en este asunto de la iglesia antes de que venga Jesús. La conducta de nuestro Señor en relación con los niños, en su relación con este tema, no debe pasarse por alto. Lejos de excluirlos de la iglesia, en cuyo seno siempre habían sido acariciados, Jesús los llamó los corderos del rebaño, los tomó en sus brazos y los bendijo. Y dijo, de tales es el reino de los cielos. Si son miembros de su reino de los cielos, ¿por qué entonces deberían ser excluidos de su reino en la tierra? Claro, si Jesús mismo dice, de los tales es el reino de los cielos, entonces ¿por qué se les tiene que excluir de la iglesia? No tiene sentido, ¿no? Siempre que un padre o una madre buscan ser admitidos en la iglesia, ellos preguntan, ¿estoy yo y los hijos que me has dado? Y su amable respuesta siempre ha sido, dejad que los niños vengan a mí y no se lo prohibáis. Y eso está en Mateo, ¿no? Mateo 19, donde dice, Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Eso dice Jesús. Ahora, ¿qué dice el gran comentarista anglicano? Dice así, de este pasaje se ha derivado un argumento convincente a favor del bautismo de infantes, porque Cristo muestra aquí no solo que la edad tierna y la madurez de la razón no significa un obstáculo en el camino de la bendición, sino que los niños eran el estándar por el cual la idoneidad para su reino era para ser probado. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo Charles Hodge es que el bautismo incluye los niños dentro del pacto. Siempre fue así con Abraham, con Moisés en el antiguo pacto, y también en la iglesia vemos durante el nuevo pacto. Los niños fueron parte de la casa. Los niños fueron parte de la familia. Entonces, cuando dice bautizar a las naciones, sabemos que naciones son personas. Bautizar a las personas, sabemos que los niños son personas. Bautizar a adultos, mujeres, ancianos y niños. Y aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y prácticamente eso es lo que está diciendo Charles Hodge. Bueno, con esto vamos a terminar, vamos a hacer una oración y espero que haya sido de gran ayuda esta lección. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. Que haya sido de mucha ayuda a los hermanos que han escuchado y a los que van a seguir escuchando. Esa es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que la gracia de Dios sea con todos ustedes en el nombre de Cristo. Amén.